Bienvenidos nuevamente a todos ustedes y mil gracias por su apoyo a este canal. Hoy en día vamos a hacer una receta muy especial: chiles en nogada. Chiles poblanos rellenos de carne molida, manzana, pera, piña y una salsa cremosa de nuez. Encima la adornamos con la granada. Esta receta normalmente la hacemos en Navidad, pero se puede hacer cualquier parte del año, siempre y cuando encuentres granada. Es un plato suculentamente delicioso. Sigue viendo que ya vamos a empezar. Para esta receta necesitarás chiles poblanos, manzana, pera, piña, granada, carne molida de res, almendras, nuez, leche, queso fresco, crema y azúcar al gusto. También puedes usar pollo o la carne a tu gusto. Primero tostamos los chiles. Carne molida de res y cebolla al sartén. También agregamos pimienta. Para la salsa, pongo un vaso de leche en la licuadora, una taza de nuez, almendras, la mitad de un queso fresco, crema y poquita azúcar al gusto. A la carne agrego la manzana, pera y piña. Se me hace que falta algo. Ah, ya sé, las almendras. Untamos los chiles de harina y los rellenamos. Y si quieres puedes capear el chile. Para ver cómo hacer el chile capeado puedes revisar mi video de los chiles rellenos capeados. Baño el chile en aceite. Ahora hacemos el plato. El chile, la salsa y la granada.
Si te gustó el video, dale un like y deja un comentario para decirme qué tal salen tus chiles en nogada. Desde mi cocina a la tuya, hasta la próxima. Bye bye.